Fabián? ¿Cómo te va? Bien, muy Buen bien. día. ¿Vos sos el Larraqui que yo leí millones de cosas? ¿O tu padre o tu hermano o quien fuera? No, bueno, sí. ¿Sos vos? Vos sabés que nosotros somos vascos de un pueblo que se llama Usuruk, que queda ahí ¿En dónde? son pueblos de 30, Estuve en 40. enero, así que en País Vasco, podés decirme, ¿verdad? Bueno, estuve ahí también. Yo voy cada vez que puedo a mi pueblo de origen. Somos del 1600 y vino Gamón Larraqui vino en 1849, pero murió la descendencia y después tuvo mujeres que el apellido se diseminó, y después otro vino en 1885 y somos esos, todos los Larraqui somos parientes. Y bueno, yo soy historiador, después está el futbolista que es No, porque primo segundo. has escrito infinita cantidad de libros Sí. y de libros de temas muy contemporáneos, muy fuertes, muy polémicos. Quiero corroborar con vos, yo no sé si vos lo llegaste a escribir o no sé por qué me acordé de vos. En el 2005, Francisco sale segundo en la votación con 40 o 41 votos o 42 votos. Sí, por supuesto. La iglesia Contra no se Ratzinger. animó a ahí la iglesia no se animó a un cambio y después se arrepintió, porque muchos consideran que el papado de Ratzinger fue un papado perdido. Era un papado interno, de alguna manera fue el gobierno de la curia. ¿Por qué? De la curia romana. Y la casta. De la casta. En términos 2025 de Milei, de la casta. La curia romana y la casta está como muy asimilada, obviamente, porque Juan Pablo II fue un papa de la Guerra Fría, ¿no? De la caída del muro de Berlín, y el gobierno quedó en la curia. Y después Ratzinger fue un gobierno de doctrina, pero no fue un papa político, al contrario, fue un papa como de una iglesia de puertas adentro, ¿no? Cruzado por el problema financiero del Dior, las finanzas del Vaticano, y cruzado por las denuncias de pedofilia dentro de la propia Iglesia Católica. Sí, que habían quedado muy en ya crisis, desde la época de Juan pero Pablo. Vos sabés que el tema de la pedofilia no era un tema para la Iglesia, y se tapaba, y cuando vos decís el lavado de dinero, yo digo lavado de dinero, directamente lavaban a través del Dior dinero pero muy las finanzas, las ventas inmobiliarias, una corrupción extrema. El Padrino 3. Marcelo, quiero volver al 2005, ¿no? Es marzo, abril del 2005 es ese cónclave. Argentina la presidía todavía Néstor Kirchner. Sí. Néstor Kirchner. Había una oposición muy grande, ¿no? A Bergoglio dentro de la Iglesia argentina y del propio gobierno contra Bergoglio. Sí. Bien. Y él llega a Roma y se encuentra con que él es candidato o lo imponen los jesuitas de candidato. No, él no tenía buena relación con los jesuitas desde la época que era provincial. Es decir, que él, si vos ves la historia, cuando da el salto como eclesiástico, digamos, el salto diocesano, se va de la compañía de Jesús, él, muy mal. El Papa, bueno, yo lo cuento en mis libros, Código Francisco, recen por él, estaba en el ostracismo jesuita, el Papa, Bergoglio, cuando lo rescata Quarrachino de Córdoba, él estaba ahí lavándole los pies y bañando. A él lo castigan y lo mandan a Córdoba. Después del episodio de los dos sacerdotes. Sí. El Papa era prácticamente portero, o mostraba a él, lo ponía en evidencia, portero de la Universidad del Salvador de la calle Callao en el año 87, 88, 89, después de haber tenido todo el poderío en la Compañía de Jesús durante 2 provincialatos, del 73 al 79. Y después queda al mando del Colegio Máximo, que es como la referencia de formación jesuita, pero con muchos problemas internos con la Compañía de Jesús, con los intelectuales, que están referenciados en el CIAS, ¿no? Con muchísimos problemas, porque los jesuitas son intelectuales y no son tan pastorales como el Papa. Además de los problemas políticos... Son jesuitas y no franciscanos. Exactamente. Además de los problemas políticos que dejó la visión del Papa
en los años 70, durante la dictadura, etcétera. Pero no te quiero aburrir con todo esto, pero es una muestra de que él tiene una carrera con muchos altibajos, y cuando llega a Roma en el 2005, que vos consultás, hay una campaña contra el Papa, si es a lo que vas, que supongo, Sí. presentando que él había tenido cierta responsabilidad con 2 desapariciones de jesuitas en el 76. Yo te quiero preguntar Marzo, esto, ¿es octubre. verdad o es mito que en las horas previas al cónclave se le envía a los cardenales un correo electrónico? Sí, es verdad, es absolutamente verdad. Pero no fue esa la causa de que no lo eligieron. Era Pero, como ¿y una ese mancha. correo electrónico cómo llegó? ¿Llegó? Bueno, el correo se movió en la interna Vaticano. ¿Y qué tenía ese correo? ¿Que lo involucraba él falsamente? Mencionaba En la su que después se descubrió que era en la responsabilidad de esas 2 desapariciones, de Claro, Iorio y claro, porque el Papa, Giorgio y Yali, que eran, Halich y Iorio, los 2 sí, sacerdotes. Giorgio y Yali, que estaban en la villa Flores Sur, y en una comunidad de base, que eran comunidades abiertas de los jesuitas con una presencia muy fuerte, mezclada con la militancia política directa con la izquierda peronista en esa etapa. Estaba el padre Richard llega ese Flores Sur. mail, ¿y qué pasa? A un candidato que tiene 40 votos. No, el mail llega antes. Llega antes. Llega antes. Pero no le presta, no fue determinante para que el Papa que Bergoglio no fuese Papa. Era como decir, bueno, ojo con esto acá, pero sobre todo siempre es en la interna presentan algo, ¿no? Como algo, decir, ojo con este tiene este problema, nos puede traer este problema. Te pregunto esto porque me encanta porque te estoy preguntando leyendas que yo nunca me animé a tocar al aire porque, bueno, en lo contemporáneo deja que pase el tiempo. ¿Es verdad que hay un desayuno donde él se baja en Santa Marta? Sí, porque él se baja porque él cree que va a haber una iglesia partida si él es elegido Papa. Si él es Papa, porque no tiene la unanimidad. Entonces él decide suspender, decir, bueno, yo me bajo de esta carrera, porque viste que van quedando 3, 4, 5, y después quedan 2. Y él se baja porque ahí había una idea europea de continuar con un O sea, había una necesidad de cambio, pero no estaba toda la iglesia, o por lo menos los cardenales ahí reunidos en ese momento, ese día, diciendo, ya llegó el cambio, y él decía que si se forzaba el cambio, el eurocentrismo romano no lo iba a aceptar. Exactamente. No iba a ser un papa de unanimidad global, que pudiera sostener esa iglesia. Además, no era el Bergoglio que después nosotros conocimos durante como cardenal de Buenos Aires. Él tuvo una presencia política y social mucho más fuerte desde el 2005 al 2013, durante todo su cardenal. ¿Hay una denuncia que se presenta antes o durante, mientras él está en Roma, por la desaparición de los 2 sacerdotes? Sí, hay un artículo de Leonardo Boff, que vos te acordás de la teología Sí. de la liberación. Yo lo hablé con Boff cuando vino él acá en el 2013. Y usted escribió un artículo que yo leí en página 12 que hablaba del Papa, de las desapariciones, y me dijo, era algo que a mí me pasaron, pero bueno, claro, después el Papa terminó siendo adorado. Claro, porque el tema es este, o sea, el kirchnerismo hace una campaña fuertísima contra Bergoglio para que no sea elegido Papa. Y ahí cuando no es elegido Papa, por muchas razones, vos decís vos, igual no lo iban a elegir, decís vos. Claro, bueno, pero con un gran desconocimiento de lo que es la Iglesia Católica. Creyendo que podés influir Bergoglio desde afuera, totalmente de acuerdo con vos. Pero digo... Bergoglio fue totalmente distinto como Papa que aquellos que imaginaban, ¿te acordás la frialdad con que fue recibido Papa? Por el kirchnerismo. Total. No entendían nada. Pero, o sea, y ahí se rompe la relación de él con el kirchnerismo. Abril, mayo del 2005, se termina de romper. Bueno, la relación siempre fue la pelea por la voz política. ¿Quién era la voz política en ese momento? Kirchner quería instalarse y el Papa desde la catedral que criticaba la estridencia de los anuncios del kirchnerismo.
Entonces ahí había una confrontación. Con un discurso después, parecido en algunas cosas, ¿no? Preocuparse por lo social, preocuparse por la pobreza, había cierta hermandad sí. discursiva. Y la demagogia, Bergoglio criticaba la demagogia en el kirchnerismo, pero también era los sectores de la oposición católica, republicana, así, del PRO, del origen del PRO, de alguna manera, se recostaban. ¿Sabes por qué te hago toda esta Bergoglio pregunta iba. del 2005? Porque en el 2006 tiene lugar, esto sí lo conozco yo, un episodio muy importante para la historia política argentina, que es el intento fallido de reforma de la Carta Magna de la Constitución de Misiones, donde Bergoglio pone un dispositivo a cargo de un obispo, Joaquín Piña, Exacto. para que gane el no. Y gana el no. Sí. Y gana el no, sí, bueno, Eso tuvo impacta una muy participación. fuerte en Kirchner, se baja de la reelección, la pone a Cristina, voltea la posibilidad de modificación de la Constitución provincial, lo baja a Solá y lo pone a Scioli. Todo lo que estoy contando lo produjo Bergoglio. Sí, esa intervención fue muy clara de Bergoglio. Bergoglio le devuelve favores. Sí, fue un papa y un cardenal y un obispo y un provincial eminentemente político, además de pastoral. Sí, le fascinaba la política al papa. Bueno, vamos ahora al 2013, pasamos 8 años. Lo eligen papa, ¿y qué pasa con el kirchnerismo que él termina con una remera de la Cámpora? No, bueno, el papa es el papa, cuando es papa de todos. De todos. Se acaban las facciones. Se acaba, el papa recibe a todo el mundo. Después si vos te pones una remera de la Cámpora, el papa no te va a decir sacarte la remera. El papa recibe a todos y obviamente juega con esas visitas y con esas recepciones. Recibe a Gabriela Michetti, no sé, a Grabois y a Petovelo. Exactamente, y le gusta escuchar. Y el papa es un papa de apertura. Obviamente, ahora, lo que pasa es que nosotros vemos el papa, o lo veíamos el papa, con los lentes del peronismo, antiperonismo, y que todas las jugadas tenían que ver, no sé, con una unidad básica de la matanza, y que esto era por... El papa es la iglesia universal, ¿no? Obviamente, la transformación que hizo el papa en la iglesia argentina ahora, con la designación de cardenales y de obispos y movimientos de la iglesia, y de la manera que él recibe gente, párrocos para escuchar, y el papa sabe todo lo que sucede en la Argentina, porque la iglesia, a través del nuncio... Es una gran fuente de información real. Exactamente. La capilaridad informativa monumental tiene la iglesia. Es propia de la iglesia. Entonces, yo no lo veía a él como diciendo un papa político partidario, ¿no? Está más allá de eso. Pero sí le sirve gente que haga cosas por la iglesia. ¿Y por qué crees que nunca vino? Pregunta que no logro tener una respuesta que porque me convenza a mí al primero menos. Los viajes, para el papa era mucho más Indonesia que Argentina. Mucho más importante Filipinas que Argentina, mucho más Yemen. Es decir, no era un viaje turístico del Papa. El Papa, los viajes pastorales no son viajes turísticos, ¿no? Está bien, pero Esto en 12 años nunca pudo venir acá, en 12 años. No, obviamente sí. Lo que pasa es que tenés que elegir en qué año no son las elecciones, en qué año no... Vení 2 veces. El tema que iba a estar tironeado el Papa, ¿no? No, Marcelo, yo te entiendo y coincido con vos porque es la respuesta que me dan. Milei y el Papa se hablaron pestes y Milei ganó igual. Yo creo que hay una mirada, una sobreventa del Papa en términos de votos y electorales. Del mismo modo que el Papa habla con un registro pastoral, como debe ser, y yo lo creo, y vos dijiste una frase recién al pasar que yo no la dejaría al pasar en función de lo que están subidos al pro de lo que viene. Cuando mires el colegio de cardenales, pensalo en términos pastorales, no en términos políticos. La iglesia piensa en función de cómo corresponde y debe ser en términos religiosos. No piensa necesariamente en términos políticos. Pero yo creo que ahí hay una cuestión de, si te ves con el Papa, yo he visto un montón de gente que llegó con el Papa y no lo votó nadie. Grabois, candidato del Papa a todo. No, pero yo cuando digo iba a ser mirado políticamente, no estoy hablando de una transferencia de votos, ¿no?
No estoy hablando de eso, digo que iba a quedar visto como una facción. Hay mucho conservadurismo, mucho católico que no quiere al Papa, mucho católico argentino que Sí, mucho que católico no, tradicional, yo estoy coincido con vos. Sí. que no le gusta que el Papa hable tanto de los pobres, o que... Sí, la vieja interna de la Iglesia, que no quiere el discurso del Papa, no, por supuesto, claro. No quiere... Y que ha no tenido quiere- muchos seguidores en Argentina, que de hecho viajaron en el 2013 a que el Papa no fuera elegido Papa. No 2005, 2013. Pero creo que la grandeza que fue del Papa fue la apertura, ¿no? Porque esos católicos tradicionales que vos mencionás quieren una iglesia cerrada, como un discurso Como para, todas las para religiones, ellos ¿viste? mismos. En todas las religiones están los ultra religiosos que no quieren abrir nada. Señor, gracias por todo. Yo tenía un montón de preguntas y la verdad que me contestaste todas, un genio. Y no sé cómo haces para dormir, porque has escrito tanto en tu vida que no sé a qué hora dormís. Bueno, Si es que yo dormís. escribí sobre Malvinas, sobre el Papa, Gordon, Galimberti, López Rega, tengo De todo. bastante en la biblioteca. Tenés 2 libros del Papa vos, ¿no? Sí, tengo 2 libros, uno es Código Francisco, que es la geopolítica vaticana, y también una biografía de las tensiones del Papa que tuvo con los jesuitas, que es fascinante, realmente. Yo fui Esa a- parte no la fui a sabía, me interesa 4. mucho. ¿En qué libro está eso? Eso está en Código Francisco, pero la verdad que es apasionante. Pero igual los Yo fui a- jesuitas lo tienen que terminar comprando en el Vaticano. No les queda otra. No, después en el colegio. recompusieron la situación. Claro, sí. Pero yo fui a Vía Borgo 4, que es la sede de Roma de los jesuitas, hablar del Papa, y el Papa estuvo enemistado con los jesuitas durante 20 años. Ese dato no lo tenía y Fue- me parece interesantísimo. No, muy interesante. voy a leer tu Papa libro. era profesor. Un día charlamos fuera de aire, como se dice, porque a mí me fascina el tema. El Papa era profesor del secundario cuando terminó el provincialato, quedó totalmente fuera de poder, y era un profesor que caminaba ahí por la USAL dando vueltas como una presencia molesta, dentro de que los jesuitas no sabían cómo sacárselo encima, mirá porque vos. había una nueva onda de los jesuitas. Él dice en un Bueno, reportaje no sé si viste ese reportaje que lo tiene Disney Plus, con unos jóvenes, para mí es el mejor reportaje al Papa, lo hacen 10 chicos, de Estados Unidos, Perú, Argentina, Venezuela, El Salvador, que en el momento del reportaje llueve, y con muy buen criterio el director no corta, y él de repente le dice, ¿ven lo que es la vida? De repente llueve sin avisar, y hay que estar preparado para aguantar la lluvia, contesta el Papa. Claro. Ahora Claro, entiendo eso sí. a qué iba esa frase, lo que estás contando vos. Señor, Sí, no. Los periodos de oscuridad del Papa son muy interesantes. él habla mucho de eso, hay muchísimas veces que él habla de cómo enfrentar los periodos de oscuridad. Señor, abrazo enorme. Muchas gracias.